estuvo pasando momentos muy duros para que escribiera esas palabras. Y solo les quiero decir, hermanos, que como dice esta palabra, estas alabanzas, que en los momentos más difíciles en los cuales yo estuve pasando, Dios me ha hecho entender que es necesario que yo pase esos momentos, porque si no, ¿cuándo yo iba a llegar a entender lo que Dios quiere de mí? Fue muy duro al inicio. Tal vez yo vivía siendo tal vez una persona que ajena, tal vez hasta ajena a Dios, ajena a la familia, ajena a las promesas de Dios, ajena incluso a la iglesia. Pero Dios me hizo entender, a veces Dios, como el buen padre que es, a veces por las buenas o por las malas, pero de que te trae a su presencia. Y yo he entendido que en este tiempo que me ha tocado vivir duras pruebas, pero Dios me ha dicho, no temas, aquí estoy yo. Y me ha dado las fuerzas que no sé, a veces no sé de dónde. Me ha dado a sí mismo el gozo, que a pesar de los momentos tristes, he tenido que decir, Padre, si esa es tu voluntad, que quieres que mi familia pase por estos momentos difíciles, que así sea. Porque a veces nuestra voluntad no es agradable a Dios, o también la voluntad de Dios no es agradable para nosotros. Y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones, empezamos a tomar diferentes rumbos en nuestras vidas. Pero después de todo esto, Dios me ha dicho, aquí estoy yo, y solo sigue mi voluntad. Tal vez ahorita no lo entiendas. Y hermanos, solamente les animo en el Señor que a pesar de todo lo que estén pasando, o incluso tal vez algunos ni siquiera estén en los inicios de estas pruebas, pero yo les animo a que no se desmayen, yo les animo a que no se desistan, que después de esto vendrá una gran recompensa. Y Dios mismo, Dios dice en su palabra que Él no nos dará más carga de lo que no podamos llevar. Y Dios dice también en su palabra que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y yo visualizo a Dios, yo visualizo a mi Padre, cuando llegue el momento en que Él me limpiará las lágrimas. Tal vez no solo las mías, también de ustedes, mis hermanos, de los que están orando, de los que están de rodillas. Y gracias, hermanos, porque yo sé que ustedes también lo están haciendo por mi familia. Y gracias. Y no me avergüenzo, la verdad, no me avergüenzo pedirles, hermanos, oren por mi familia, oren por mis padres, oren por mis hermanos. No me avergüenzo, porque Dios me ha dado las fuerzas, esas fuerzas de venir acá adelante y pedirles, hermanos, oren por mi familia, porque lo necesitan. No es por hacerles quedar mal, no es por juzgar ni criticar, sino porque yo les pido un auxilio, porque Dios dice en su palabra, mientras más se unan en oración, Dios dará la victoria, dará la respuesta. Y yo lo creo, hermanos, porque yo les he tenido como mi familia, como mis hermanos en Cristo. Con ustedes hemos pasado tantas cosas, ustedes han estado ahí
gracias, hermanos. Dios les bendiga y que sigamos adelante. Les animo en el nombre del Señor. Cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier dolor que estén pasando, no se desmayen. Vengan al lugar, a este lugar. Tal vez muchos dirán, solamente son una iglesia, solamente son 4 paredes. Es verdad, solo son 4 paredes, pero aquí estamos con ese deseo de alabar, con ese deseo de pedir su dirección. Porque a veces en la casa, en la calle, afuera en el mundo nos enfriamos, nos olvidamos, tal vez nos ocupamos de nuestros quehaceres, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, pero aquí en la iglesia nos contaminamos de esa energía, de ese mismo sentir. Por eso, hermanos, les animo a que no dejen de congregar. Vengan, sirvamos al Señor mientras seamos jóvenes. Hoy en la mañana escuchaba una prédica de un hermano donde decía: estudien la palabra, léanlo, escudriñenlo, memoricen lo más que puedan la bendita palabra. Mientras sean jóvenes, mientras puedan leer y escribir, porque vendrán tiempos donde ya ni siquiera va a haber tiempo de usar la Biblia. ¿Cómo te vas a defender cuando sientas una tentación? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tuvo tentaciones, pero Él, para cada cosa que el enemigo le ponía, Él tuvo una palabra, tuvo un versículo en su mente, y con eso se pudo defender. Y de esa misma manera a nosotros nos falta, hermanos, leer la palabra. La palabra es lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces esperamos a que Dios nos diga: ve, Verónica, ve, María, segundo, esto te digo, pero Dios no lo va a hacer, porque ahí está la Biblia, está escrito. Hay cuántos versículos, hay cuántos capítulos que a veces lo tomamos como si nada y lo dejamos ahí encima botado. Que Dios nos perdone, porque yo no estoy señalando a nadie, simplemente estoy incluyéndome yo más, porque a veces por el trabajo, por el tiempo, ni siquiera leemos la palabra. Les animo, hermanos. Yo la verdad no sé por qué estoy hablando estas palabras que yo no tenía en mente, pero sé que el Espíritu de Dios, cuando está en este lugar, Dios usará, dice, a una persona que menos uno se lo espera. No me quiero glorificar yo, mis hermanos, sino que Dios sea